El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. El romance en Navidad. Hoy hablaremos de una escritora que no necesita presentación, Jane Austen. Nacida el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Hampshire, Inglaterra, siendo la séptima hija del reverendo George Austen, el párroco anglicano de la localidad, y de su esposa Cassandra Leigh. 3 de los hermanos de Austen ingresaron en el ejército, lo que hace que Jane tenga un amplio conocimiento de la vida en el regimiento. El reverendo Austen tenía una amplia biblioteca y, según cuenta Jane en sus cartas, tanto ella como su familia eran ávidos lectores de novelas. Jane Austen escribió para el divertimiento de su familia, su juvenilia, que incluye diversas parodias de la literatura de la época, que se recogieron posteriormente en 3 volúmenes, entre 1795 y 1799. Comenzó a redactar las primeras versiones de las novelas que luego se publicarían con los nombres de Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio y La Abadía de Northanger, que entonces llevaban los títulos de Elinor and Marianne, First Impressions y Susan, respectivamente. En 1797, su padre quiso publicar Orgullo y Prejuicio, pero el editor la rechazó. En 1800, Jane conoció a un hombre que se enamoró de ella. Al partir, decidieron volver a verse, pero él murió. En diciembre de 1802, estando cerca de Steventon, Harris Vick Whitner pidió a Jane en matrimonio, y ella dio su consentimiento. Sin embargo, al día siguiente rompió el compromiso y se marchó apresuradamente a Bath. Jane nunca se casó. A comienzos de 1817 comenzó Sanditon, pero tuvo que abandonarla por su estado de salud. Para recibir tratamiento médico fue trasladada a Winchester, donde falleció el 18 de julio de 1817. Sus últimas palabras fueron: "No quiero nada más que la muerte". Tenía 41 años. En su testamento legó todo lo que tenía a su hermana Cassandra. Por aquel entonces no sabía cuál había sido la causa de su muerte, aunque en la actualidad se considera que fue la enfermedad de Addison. Está enterrada en la Catedral de Winchester. El único retrato de la escritora considerado auténtico es un dibujo realizado para ilustrar las memorias de Austen Leigh, una reinterpretación realizada en época victoriana de un dibujo de su hermana. En la actualidad se puede ver en la National Gallery de Londres. Eso fue todo sobre Jane Austen. Espero les haya gustado la breve biografía. Seguimos con el programa. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. Comenzamos con Orgullo y Prejuicio. Es una verdad universalmente aceptada que todo soltero en posesión de una gran fortuna necesita una esposa. Con la llegada del rico y apuesto Mr. Darcy a su región, las vidas de los Bennet y sus 5 hijas se vuelven del revés. El orgullo y la distancia social, la astucia y la hipocresía, los malentendidos y los juicios apresurados abocan a sus personajes al escándalo y al dolor, pero también a la comprensión, el conocimiento y el amor verdadero.
La siguiente recomendación es sensatez y sentimiento. Tras la muerte del señor Dashwood, su viuda y sus 3 hijas, Elinor, Marian y la pequeña Margaret, deben abandonar sus posesiones en Norland al heredar solo el hijo mayor, fruto de un anterior matrimonio. Unos familiares las acogen en Barton Cottage, donde deberán aprender a vivir en condiciones mucho más modestas de las que conocieron. En medio de estas circunstancias, Elinor y Marianne descubren el amor. Marianne, más romántica, se abandona a los impulsos del corazón, con sus incontenibles entusiasmos que desembocan en el desencanto y en la desesperación. Elinor, en cambio, sigue los dictámenes de la razón y mantiene un admirable dominio de sí misma al enfrentarse con sus sufrimientos amorosos. La tercera recomendación es la abadía de Northanger. Catherine Morland es una muchacha tan corriente como la que más, solo que tiende a ver la vida como una novela. Cuando es presentada en sociedad en Bath, conoce a un joven apuesto y refinado y se siente como en una novela sentimental. Luego, invitada por el padre del joven, pasa una temporada en una antigua abadía, donde sospecha que se cobijan terribles secretos, como en una novela gótica, pero la realidad, que también tiene sus secretos, le revelará al fin un mundo acaso más absurdo y angustioso que el imaginado por la peor de sus fantasías. Continuamos con la interesante historia de Arsène Lupin. Al cabo de 4 meses de investigaciones, la idea secreta del juez era esta: que el señor y la señora de Dreux, apremiados por necesidades de dinero, habían vendido el collar de la reina, y archivó el asunto. El robo de la preciosa joya descargó sobre los Dreux-Dubais un golpe del cual conservaron la marca por largo tiempo. Su situación, al no estar ya apoyada por aquella especie de reserva que constituía tal tesoro, dio lugar a que se encontraran frente a unos acreedores más exigentes y a prestamistas menos propicios. Tuvieron que cortar sus gastos considerablemente, enajenar, hipotecar. En una palabra, aquello hubiera sido su ruina si 2 grandes herencias de parientes lejanos no hubieran venido a salvarlos. A la vez, sufrieron también en su orgullo,
cual si hubieran perdido un cuartel de sus escudos de nobleza. Y cosa extraña, fue contra su antigua compañera de internado, contra quien se volvió la condesa. Sentía contra ella un verdadero rencor y la acusaba abiertamente. Primeramente la relegó al piso de los criados y luego la despidió de la noche a la mañana. Y la vida siguió deslizándose sin que ocurrieran acontecimientos notables. Los condes viajaban mucho. En el curso de esa época hay que destacar solo un hecho. Unos meses después de la partida de Henriette, la condesa recibió de ella una carta que la llenó de asombro. Señora, no sé cómo agradecérselo a usted, puesto que es usted, ¿no es cierto?, quien me ha enviado esto. Solo puede ser usted. Ninguna otra persona conoce mi retiro en el fondo de esta pequeña aldea. Si me equivoco, perdóneme y cuando menos reciba la expresión de mi reconocimiento por sus anteriores bondades. ¿Qué quería decir con eso? Las bondades presentes o pasadas de la condesa hacia ella se reducían a muchas injusticias. ¿Qué significaba ese agradecimiento? Al pedirle que se explicara, Henriette respondió que había recibido por correo un pliego sin certificar, conteniendo 2 billetes de 1,000 francos. El sobre que ella enviaba con su respuesta estaba sellado en París y solo llevaba puesta su dirección, trazada con una escritura visiblemente disfrazada. ¿De dónde procedían aquellos 2,000 francos? ¿Quién se los había mandado? ¿Y por qué se los habían mandado? Se informó a la justicia. Pero, ¿qué pista podía seguir aquella entre esas tinieblas? Y el mismo hecho volvió a producirse 12 meses después, y una tercera vez, y una cuarta, y así cada año durante 6 años, con solo una diferencia, que el quinto y el sexto año la suma fue doblada, lo que permitió a Henriette, que había caído enferma súbitamente, el cuidarse en forma conveniente. Otra dificultad, la administración de correos se incautó de una de las cartas, so pretexto de que no había sido enviada como valores certificados por contener dinero. Pero ya las 2 últimas cartas fueron enviadas conforme al reglamento de correos. La primera fechada en Saint-Germain y la otra en Suresnes. El remitente firmaba la primera Anquery y la segunda Pechard. Las direcciones que daba eran falsas. Al cabo de 6 años, Henriette murió. El enigma quedó sin resolver. Todos estos acontecimientos son conocidos del público. El suceso fue de los que apasionan a la opinión pública y es un destino extraño el de aquel collar que, después de haber conmocionado a Francia a finales del siglo XVIII, volvió a emocionarla
no menos de un siglo más tarde. Pero lo que yo voy a decir lo ignora todo el mundo, salvo los principales interesados y algunas otras personas a las cuales el conde pidió que guardaran el secreto más absoluto. Como es probable que un día u otro esas personas falten a su palabra, yo por mi parte no siento escrúpulo alguno en descorrer el velo, y así se sabrá al propio tiempo la clave del enigma. La explicación de la carta publicada por los diarios de anteayer por la mañana, carta extraordinaria que añadía, si ello es posible, un poco más de sombra y de misterio a las oscuridades de este drama. Hace de estos 5 años, entre los invitados que almorzaban en casa del señor de Dreux, Soubise, se encontraban a sus 2 sobrinos y su prima, y entre los hombres el presidente Essaville, el diputado Bochas, el caballero Floriani, a quien el conde había conocido en Sicilia, y el general y marqués de Rousier, viejo camarada del círculo. Después del almuerzo, las damas sirvieron el café y los caballeros fueron autorizados a fumar un cigarrillo a condición de que no abandonaran el salón. Se charló. Una de las jóvenes concurrentes se divirtió echando las cartas y diciendo la buena ventura. Luego la conversación derivó hacia los crímenes célebres. Y fue a propósito de esto que el señor de Rousier, quien nunca perdía oportunidad de hacer objeto de bromas al conde, recordó la aventura del collar, tema de conversación por el cual el señor de Dreux sentía horror. Inmediatamente cada cual dio su opinión. Cada uno reanudó la investigación a su manera y, por supuesto, resultó que todas las hipótesis se contradecían y todas eran igualmente inadmisibles. ¿Y usted, señor?, preguntó la condesa al caballero Floriani, ¿cuál es su opinión? Oh, yo no tengo opinión, señora. Hubo exclamaciones y protestas. Precisamente, el caballero acababa de relatar muy brillantemente diversas aventuras en las cuales se había visto mezclado con su padre, magistrado en Palermo, y en las que había confirmado su buen juicio y su gusto por estas cuestiones. Confieso, dijo él, que me ha ocurrido tener éxito allí donde otras personas más hábiles que yo habían renunciado ya. Pero de eso a considerarme como un Sherlock Holmes, y además apenas si sé de qué se trata en este caso. Todos se volvieron hacia el dueño de la casa. Aún a disgusto, aquel hubo de resumir los hechos. El caballero escuchó, reflexionó, hizo algunas preguntas y murmuró. Tiene gracia. A primera vista, no me parece que la cosa sea tan difícil de adivinar.
El conde levantó los hombros, pero las demás personas corrieron a colocarse en torno al caballero, y éste, con un tono un tanto dogmático, prosiguió. En general, para llegar al autor de un crimen o de un robo, es preciso determinar en qué forma ese crimen o ese robo fueron cometidos. En el presente caso, nada es más simple, según creo yo, pues nos encontramos enfrentados no a varias hipótesis, sino a una certidumbre única, rigurosa, y que se enuncia así. El individuo solo podía entrar por la puerta del dormitorio o por la ventana del gabinete, pero desde el exterior no se abre una puerta que está cerrada por dentro con cerrojo. Entonces tuvo que entrar por la ventana, pero estaba cerrada y fue encontrada cerrada, declaró con firmeza el señor de Dreux. Para esto, continuó Floriani sin tomar en cuenta la interrupción. El individuo solo tuvo necesidad de establecer un puente, colocar una tabla o una escala entre el balcón de la cocina y el alféizar de la ventana. Y una vez que el joyero, pero yo le repito que la ventana estaba cerrada, exclamó el conde con impaciencia. Esta vez Floriani tuvo que responder. Lo hizo con la mayor tranquilidad, como un hombre a quien una objeción tan insignificante no le turba en absoluto. Yo quiero creer que lo estaba, pero ¿acaso no hay un ventanillo? ¿Cómo lo sabe usted? En primer lugar, eso es casi una regla en los hoteles de esta época. Y en segundo lugar, es preciso que así sea, pues de otro modo el robo resulta inexplicable. En efecto, hay un ventanillo, pero está cerrado como la ventana. Ni siquiera se le prestó atención. Es un error, porque si se hubiese prestado atención a eso, se hubiera visto evidentemente que había sido abierto. ¿Y cómo? Yo supongo que, al igual que todos los demás ventanillos, se abre por medio de un alambre tejido, provisto de una anilla en su extremidad inferior. Sí, ¿y ese anillo colgaba entre el patio y el armario? Sí, pero yo no comprendo. He aquí, por una ranura practicada en el cristal se pudo, con ayuda de un instrumento cualquiera, supongamos una barrita de hierro provista de un gancho, atraer la anilla, tirar de ella y abrir. El conde replicó con ironía. Perfecto, usted lo arregla todo con una facilidad. Pero olvida una cosa, y es que no había ranura alguna practicada en el cristal. Tuvo que haber una ranura. Vamos, la habríamos visto. Para ver es preciso mirar, y no han mirado. La ranura existe, pues resulta materialmente imposible que no exista a lo largo del cristal contra la masilla.
en sentido vertical, por supuesto. El conde se levantó, parecía sobreexcitado. Caminó por el salón de arriba a abajo con paso nervioso y acercándose a Floriani le dijo: nada ha cambiado allí desde ese día. Nadie ha puesto después un pie en ese gabinete. En ese caso, señor, tiene usted la posibilidad de comprobar que mi explicación concuerda con la realidad. No concuerda con ninguno de los hechos que la justicia ha comprobado. Usted no ha visto nada, usted no sabe nada, y usted va en contra de todo lo que nosotros hemos visto y de todo lo que nosotros sabemos. Floriani no pareció siquiera observar la irritación del conde y dijo sonriendo: Dios mío, yo lo único que trato es de ver claro. Eso es todo. Si me equivoco, pruébeme usted mi error. Sin tardar más, confieso que a la larga la seguridad de usted. El señor de Dedrieux masculló aún algunas palabras y luego de súbito se dirigió hacia la puerta y salió. No se pronunció una palabra más. Se esperaba con ansiedad, como si verdaderamente fuese a aparecer una parte de la realidad, y el silencio tenía una gravedad extrema. Al fin, el conde apareció en el marco de la puerta. Estaba pálido y extraordinariamente agitado. Con voz temblorosa dijo a sus amigos: les pido a ustedes perdón. Las revelaciones del Señor son tan imprevistas. Jamás yo hubiera podido pensar. Su esposa le interrogó ávidamente. Habla, te lo suplico. ¿Qué ocurre? El conde balbuceó. La ranura existe en el mismo lugar indicado, a lo largo del cristal. Agarró bruscamente el brazo del caballero y le dijo con tono imperioso: y ahora, señor, prosiga. Reconozco que usted tiene razón hasta aquí, pero no ha acabado. Responda, ¿qué es lo que ocurrió según usted? Quedamos pendientes. ¿Cómo habrán robado la joya? Sigan la historia con nosotros en el próximo episodio. Es un placer recabar estos datos para ustedes y compartir en su día a día un momento de literatura. Agradecemos que nos escuchen y esperamos saber más de ustedes. Suscríbanse y comenten. ¡Chao!